SOPA 25, 13º Congreso Internacional de Socialización del Patrimonio en el Medio Rural, Monographic Art Edition en Alburquerque. Esta sesión está un poco al margen de lo que son los debates o debates del SOPA, que se van a dar en los días siguientes. Y esta sesión la queríamos dedicar a los derechos culturales. Primero, pues a tenor, ¿no?, del nuevo plan de derechos culturales y también para hablar de lo que son los derechos culturales desde diferentes miradas. Así que ahora iré presentando a las personas que me acompañan. Harán una pequeña presentación de, bueno, porque están aquí, ¿no?, y que quieren compartir con nosotras. Y luego iniciaremos un conversatorio. Yo soy Saba Walid, pertenezco a un colectivo que se llama el Underground Colectiva y llevamos organizando el SOPA desde 2013 en diferentes países, localidades, tanto en la península ibérica como en América, especialmente en América del Sur. Y nada, formo parte de esta organización, que este SOPA está coorganizado con la Asociación Sambrona. Y bueno, y con la participación de toda la ciudadanía de Alburquerque y todas las asociaciones de Alburquerque. Podríamos decir que Alburquerque está volcado con el SOPA, así que todas somos soperos y soperas y os invito a que os sintáis parte de esta comunidad SOPA, que es una comunidad informal, pero donde nos cuidamos muchísimo. Yo estoy aquí porque he trabajado en la coordinación del Plan de Derechos Culturales, que es lo que vamos a comentaros hoy, ¿no? Este Plan de Derechos Culturales es una hoja de ruta en el marco de estas políticas culturales o una guía de compromisos que se quiere extender a otras administraciones. O sea, no es un marco teórico, pero también tiene su implantación práctica y queremos que nos ayudéis desde el tejido cultural a ponerlo en marcha y, por supuesto, también desde las otras administraciones. Y es un documento que recoge, pues, los objetivos, ¿no?, que os comentaba antes, las prioridades y todo argumentado una serie de líneas estratégicas con una serie de medidas que os comentaré muy brevemente. Este plan de derechos se rige o surge a raíz de una serie de principios como la transversalidad de la cultura, que la cultura es un derecho humano dentro de los derechos sociales, está íntimamente ligado. La cultura es una práctica social, es red, es conexión social, es un bien público esencial, es un bien colectivo y la cultura hace comunidad. Y entonces, bueno, es un poco lo que queremos unir hoy aquí en el SOPA con el desarrollo local y el territorio. Primero se hicieron unos grupos de expertos y expertas en diferentes ejes que se consideraron que eran importantes para articular lo que es el plan, desarrollo local, mediación, educación, diversidad étnico-racial, diversidad lingüística, igualdad de género, gobernanza y un largo etcétera, así hasta 13 ejes. Pero también es muy interesante la creación de una plataforma ciudadana que se hizo para recoger todas las iniciativas y todas las percepciones que tenía la ciudadanía en relación con los derechos culturales. Estos 13 ejes se articularon a través de 5 prioridades estratégicas en el documento final. Esas 5 prioridades estratégicas son garantizar la democracia cultural, el eje de la cultura como la cultura para abordar los retos contemporáneos, ¿no?, ya sean igualdad de género, los problemas en el territorio, la salud, etcétera. Fortalecer el tejido cultural, consolidar el marco de los derechos culturales y, por último, un 5º eje que tiene más que ver con una política cultural interna, que es adecuar la administración a los derechos culturales, que tampoco es fácil. Esta serie de medidas para el territorio sirven para abrazar el papel de la cultura, ¿no?, como motor de cohesión, como cohesión territorial, de innovación social y de desarrollo sostenible. Explicar qué hacemos, ¿no? Y que al final es un poco lo que veníamos a hacer. Yo formo parte con Clara de la Subdirección de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, a mí me gusta mucho explicar qué es como la estructura orgánica del Ministerio, porque me parece que es interesante, aunque es como un poco duro a lo mejor, bueno, puede sonarlo, pero me parece que también sitúa a la gente y bueno, aparte que nos pone cara, también sitúa una cierta estructura que igual no es tan conocida, ¿no? O sea, somos una unidad que tiene una vocación transversal de la cultura, es decir, no atendemos a un sector específico, sino que nos relacionamos la cultura
y además lo hacemos nuestro, ¿no? Y lo potenciamos en relación con otras, en diálogo con otros muchos sectores o ámbitos. Y luego es esa cuestión territorial. Somos cooperación con las comunidades autónomas. Nuestra unidad coordina políticamente la relación entre Estado, ministro y consejeros de las comunidades autónomas. Y tenemos, por tanto, ese mandato territorial, digamos, de cooperación, de promover redes, conexiones, que es un poco el germen, digamos, del programa Cultura y Ciudadanía, Cultura y Ruralidades que os voy a contar. Nosotros entramos a trabajar en esos años, 2015, abrimos ese primer encuentro que se llamaba Construcción de Ciudadanía Cultura Local y Construcción de Ciudadanía, me parece. Ahí estuvo Sopa, participasteis en la primera edición, en la mesa de patrimonio, estaba también proyectos de rural como Falame y San Sadurniño, otros que ya creo que han desaparecido como Sierra. Quiero decir, había una mirada muy específica también al territorio, a la cultura más situada y territorializada. Y el siguiente año, de hecho, se renueva ese encuentro, que es un encuentro en principio nacional, en el que el principal objetivo era reunir a agentes de todo el Estado para compartir experiencias, para generar un conocimiento compartido y generar redes, básicamente. Y se denomina ya como territorio, ¿no? Ya hay un foco específico, esa segunda edición, en plantear las relaciones dinámicas, complejas entre centros y periferias, en otorgar la importancia o poner el foco también en lo marginal o periférico, nos gusta también la palabra excéntrico, ¿no? En lo excéntrico como espacio también de autonomía, de libertad, para el afloramiento también de prácticas culturales que puedan a menudo ser más libres. Además, en el año 2020, ya en la pandemia, publicamos una obra que es Pensar y Hacer en el Medio Rural, que es una obra colectiva en la que participó María y otros muchos autores, que compila ensayos con una mirada también más de manual, de capacitación o de compartir recursos para los gestores culturales. Hablamos de la propia noción de ruralidad, de las ideas de mediación, de la idea de cultura en extensivo, pero también hablamos de financiación y de comunicación y de cómo poner de la vida de los proyectos también para el medio, que se puedan desarrollar en el medio rural, de los proyectos culturales. Y en el año 2022, con los fondos Next Generation que llegan después de la COVID, se abre una línea de ayudas específica para proyectos culturales en entornos no urbanos, que se hace en colaboración con las comunidades autónomas. Se pacta un plan común y son las comunidades las que reciben el dinero, se les transfiere y ejecutan las ayudas. Pero me gustaría comentar 4 cosas que yo creo que tienen mucho que ver con la mesa. Y la mejor manera de hacerlo quizás sea contar lo que hacemos, que creo que tiene mucho que ver con los derechos culturales, sobre todo entendidos desde la práctica, ¿no? No tanto desde las narrativas institucionales, sino desde la práctica más vinculada pues, a la cultura comunitaria o cada uno que lo pueda pensar en sus propios proyectos o cómo entiende en la práctica esos derechos culturales, ¿no? En la Ortiga Colectiva trabajamos como desde diferentes contextos vinculados a las ruralidades. Estamos en un pueblecito pequeño de menos de 200 habitantes en el Valle de Campo, al sur de Cantabria, que es una zona pues, la más despoblada de Cantabria. Pero sobre todo estas ruralidades las entendemos en un contexto que pueda ser a la vez global, ¿no? Es decir, trabajamos desde una perspectiva de comunes, también porque en nuestra tierra sigue habiendo terrenos comunales, entonces siempre me gusta como hacer esta metáfora. Nuestras vacas pastan en terrenos comunales, que son tierras, como sabéis, que son de todos y no son de nadie. Tenemos derecho de acceso simplemente por habitar un territorio. Entonces me parece interesante como plantear esta perspectiva, este imaginario, esta narrativa que pueda vincular esos comunes localizados que están en nuestro puerto de montaña con otros imaginarios y prácticas de los comunes en cualquier parte del mundo, ¿no? Trabajamos como desde 4 perspectivas. Una sería la de habitar frente a gestionar, trabajar desde lo pequeño, es necesario estar. No siempre se puede hacer el trabajo desde el ordenador, desde una oficina, alejados de la realidad, de la vida cotidiana de las personas. Otra de las ideas que me gustaría lanzaros para reflexionar juntas sería la del diálogo de saberes, que creo que es muy interesante. En ese sentido, siempre nos gusta como acoger y entender y practicar esa cultura popular, esa cultura campesina desarticuladísima, hiperfolclorizadísima en tantas partes del Estado, en tantos territorios, ¿no? Que la reducen a una mínima expresión de toda su potencia, que creemos que es una potencia también de base absolutamente política, de clase, de género, etcétera. Dicho eso, creo que es interesante que ese diálogo, romper esas dicotomías, ¿no? En esta manera de pensar
que pasa tantas veces en cualquier ciencia, ¿no? Esto es lo importante, este es el conocimiento validado, esta es la práctica, la narrativa, el imaginario validado, y yo siempre digo, si mi vecina Angelines a la hora de la verdad tiene muchísimo más que enseñarnos si hablamos de agroecología, si hablamos de cambio climático, si hablamos de cómo sobrevivir simplemente ante una pandemia o un apagón, ¿no? O sea, quiero decir, cualquiera de las situaciones más contemporáneas del mundo de pura supervivencia, y creo que es muy interesante cómo poder combinar esos dos conocimientos y prácticas. Entonces, como romper esta visión de pues, los espacios de poder, el museo, el arte en el museo, el conocimiento en la universidad, como intentar generar esa cultura, ¿no?, extendida o expandida al territorio, pero al revés, ¿no? Es que ya hay cultura en el territorio, no hay que llevar una agenda del Palacio de Festivales a un pueblo, sino que ya hay, ¿no? Esa cultura está ahí también. Y por último, trabajamos una línea que nos parece también muy importante, que es entender estas ruralidades a partir del conflicto. Es decir, no frente a esta visión idealizada, hiperromantizada de los pueblos como espacios paisaje, donde tú vas a estar en silencio en la naturaleza y tal. Entonces, nos gusta entender ese espacio de conflicto para también entender que hay una posibilidad de mediación, ¿no? Y de mediación en el territorio que puede ser cultural y que entendemos que tiene que ser también en diálogo pues con muchas perspectivas, ¿no? Puede ser artística, puede ser desde la agroecología, desde los ecofeminismos. Y por último, en estas prácticas en torno a derechos culturales creo que es muy importante siempre tejer, antes lo comentábamos con Sabá, tejer abajo arriba, ¿no? Porque muchísimos colectivos están trabajando en estas líneas de manera práctica desde hace años, pero no siempre se llega a escucharlos a todos, ¿no? También articular, por ejemplo, ya pensando en el plan del Ministerio de Cultura, articular todo eso es complejo, pero sí que podemos como cuestionarnos en nuestras propias prácticas como colectivo cómo escuchar, ¿no?, a las voces que normalmente pues, no son escuchadas o no son tenidas en cuenta para recoger este tipo de metodologías o de maneras de entender la realidad, ¿no? Yo fundamentalmente estoy en este coloquio, en este conversatorio, porque en mi subdirección, aparte de otras muchas cosas relacionadas con denuncias, autorizaciones de obras en bienes de interés cultural y temas de este tipo, estamos en dos contenedores, digamos, que están relacionados con los derechos culturales. Por una parte, participamos en, digamos, un poco la comisión de seguimiento del plan de educación patrimonial, que como, no sé si sabéis, pero bueno, como sabéis, cambió de educación y patrimonio a educación patrimonial y se ha, digo actualizado, pero yo creo que ha cambiado muchísimo el plan. Entonces es como un plan casi nuevo que salió hace nada, creo que fue 2023 o 2024. Y luego, por otra parte, y que creo que es lo que es más interesante en este contexto, sobre todo relacionándolo con el territorio rural, con las ruralidades y demás, es el convenio de Faro. Y el convenio de Faro es revolucionario como marco jurídico, vamos a decir, porque de repente dice que el patrimonio cultural es subjetivo, que el patrimonio cultural es de la sociedad y que la sociedad decide lo que es patrimonio cultural, o sea, adiós al canon. Hemos vivido toda la vida con el canon literario, con el canon del patrimonio, con el canon de todo, y ahora de repente viene un convenio del Consejo de Europa y dice, no, el canon no existe, patrimonio cultural es lo que las sociedades deciden que es el patrimonio cultural. Lo fundamental del convenio de Faro es que dice que el patrimonio cultural es como un deber y un derecho de los ciudadanos, al fin y al cabo. Es una responsabilidad cuidarlo, conocerlo, ponerlo en valor, pero también es un derecho que tiene la ciudadanía a proteger lo suyo, a sentirse identificado, a que perviva, etcétera. Entonces, esto es una vuelta de tuerca a todo lo que había con anterioridad, a cualquier convenio, a cualquier legislación, cualquier normativa, y servimos un poco como de eslabón entre las comunidades autónomas, las direcciones generales de patrimonio y todas las personas que estáis haciendo cosas en el territorio, que muchas lleváis décadas o años haciendo muchísimas, haciendo patrimonio al final, y que no se conoce, que lo hacéis de la manera en la que podéis, que no tenéis la ayuda o el apoyo, porque no siempre es una cuestión económica, muchas veces es una cuestión también de configurar un marco y un espacio en el que podáis ser escuchados, actuar y tengáis una infraestructura también. Y yo por eso decía que vengo con más preguntas que respuestas, que es como
cómo hacemos para conseguir que esta rueda gire no de abajo arriba, sino desde arriba o sea, desde abajo hacia arriba. El Congreso SOPA 25 está organizado por la Asociación Cultural Sambrona, la Underground Colectiva, la Universidad Popular de Alburquerque, el Ayuntamiento de Alburquerque y la Comunidad SOPA. Cuenta con la financiación del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres, la Fundación Extremeña de la Cultura, la Fundación Daniel Nina Carrasco, la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Alburquerque y Caja Almendralejo. Colabora la Universidad de Extremadura, Instituto de la Juventud de Extremadura, Instituto de Arqueología de Mérida y Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura. SOPA 25, un congreso diferente.